Buenas noches o buenas tardes. Antes de empezar, quiero disculparme, mejor dicho, porque olvidé mis lentes en casa. Entonces mi amigo Lusitania me ha prestado unos suyos. Vamos a ver cómo yo me las apaño con ellos. Si acaso ustedes ven que me confundo, que me detengo, es porque no estoy leyendo bien. Comienza entonces. Escribir sobre el negro, estudiar sus culturas nativas y sus aportaciones a la dominicana no es de buen tono en nuestro país. Salvo los antropólogos, el esclavo negro carece de apologistas, porque su color recuerda con alta frecuencia y molestia ingratos atavismos y fenotipos que es preferible olvidar. A juicio de no pocos blancos, parte de ellos con antepasados a quienes el inclemente sol del trópico se ha complacido en tostar su en otro tiempo tersa y alba epidermis con más rigor del tolerable, no conviene degradar la raza, sino mejorarla. Traer por esa población el África sensual, tenebrosa y plagada de terribles hechiceros antropófagos, como dicen los antiafricanistas, es una actitud que en nada favorece a la historia patria. Lo grave de ese comportamiento es que el sector dominante, compuesto mayoritariamente por hispanófilos, ha acuñado una imagen distorsionada y falsa del negro. Un negro, afirman, sin pasado histórico, ignorante, supersticioso, sumiso y feliz con su condición servil. De ahí que los intelectuales conservadores hayan inventado para consumo de propios y extraños diversos mitos. El primer mito asegura que a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la colonia de Santo Domingo dejó de importar esclavos directamente de África porque la existencia muelle y regalada que llevaban sus descendientes les prolongaba la vida, haciendo de ellos unos bienaventurados y longevos. Fue su condición de criollos la que propició, dicen, su total desvinculación de los países de sus padres, operando así un proceso de transculturación en sentido hispánico. Contrariamente a lo afirmado por ese mito, el sistema de licencias y asientos utilizado por la corona española para traer esclavos africanos a Santo Domingo mantuvo su vigencia en la isla hasta finales del siglo XIX. Además de las entradas legales, hubo muchas otras procedentes del contrabando. Los rescates de los extranjeros con los vecinos de la banda norte de la isla y la fuga de esclavos de la colonia francesa de Saint-Domingue. Las licencias les fueron concedidas a españoles, flamencos, alemanes, genoveses y los asientos a portugueses, holandeses e ingleses, traficantes todos de esclavos negros. Realizada con el propósito de evadir el pago de impuestos, la práctica del contrabando revistió dos modalidades distintas. Una era el tráfico de negrero a espaldas de las flotas de ultramar que acompañaban a los navíos de los mercaderes para protegerlos de los asaltos de corsarios y piratas. Los dueños o maestros de esos navíos solían introducir en las bodegas más esclavos que los autorizados, para lo cual sobornaban a los oficiales reales que efectuaban los registros. La segunda forma, más usual, tenía que ver con los llamados descaminos o arribadas maliciosas. El procedimiento empleado consistía en arribar a un puerto distinto al previamente establecido, fingiendo que los barcos habían tenido una avería, sufrido una tormenta o bien que se les habían acabado las provisiones. De esa manera, descargaban los esclavos ocultamente para después venderlos a escondidas de las autoridades. Una vía muy socorrida para conseguir negros gratuitamente fue, como queda dicho, las fugas de los que trabajaban en los ingenios azucareros y haciendas del siglo XVI. La del ingenio de Diego Colón, el 21 de diciembre de 1521, protagonizada por los negros Gelof o Wolof, la de Diego de Guzmán, Diego de Ocampo, Lema, Juan Vaquero, Perico, a lo largo de esa misma centuria, y del otro ingenio, el de Bocanigua, en octubre de 1796. Los cimarrones, que traen el nombre con que se les conocían,
acostumbraban a refugiarse en la sierra de Bauruco, donde establecían los poblados llamados Palentes en otras partes de América, y aquí en Santo Domingo Manieres, porque la mayoría de estos palentes o pueblos de esclavos y varones están situados en la sierra de Manieres. Más aún, el párroco de Santiago yo creo que me salté en la página, ustedes ven. Bueno, el párroco de Santiago, Juan Caballero Clavero, expuso al gobierno español. No, déjame mover un momentito para. Sí. Hola, ¿cómo tú estás? Yo voy a ver el primer mito. El segundo mito, erigido por los intelectuales de la derecha dominicana, postula que los esclavos, propiedad de los españoles, preferían continuar siendo esclavos con ellos que libres con los franceses. Ustedes saben que cuando ocurre la Revolución Francesa, en 1785, años después hay una rebelión general de esclavos en la colonia francesa de Santo Domingo, ¿verdad? Pues muchos de esos esclavos se refugiaron en la paz española. Esa supuesta preferencia había sido expresada a raíz de la firma del Tratado de Basilea de 1795, mediante el cual España había cedido a Francia la porción oriental de la isla. La Convención Nacional Francesa había abolido el 4 de febrero de 1794 la esclavitud en todas sus colonias y, por consiguiente, los esclavos de la española pasaron automáticamente a ser ciudadanos con plenos derechos. La opinión de Peñavalle, un historiador dominicano de derecha, en la opinión de Peñavalle, el indicado proceso intelectuales comprueba lo inocuo de la esclavitud de Santo Domingo. ¿Es eso cierto? Los negros que habían manifestado su deseo de permanecer como esclavos de los españoles en vez de gozar de la libertad con los franceses fueron Jean-François y Piassou, dos líderes de los miles de esclavos de Saint-Domingue que se habían sublevado en el año 1791. Al estallar la guerra entre Francia y España, debido a la proclamación efectuada por la Convención Nacional que abolió la República y ejecutó a Luis XVI, al rey Luis XVI, el gobernador de Santo Domingo, que se llamaba José Joaquín García Moreno, obedeciendo órdenes del gobierno metropolitano, logró atraer a su bando a dichos caudillos y a sus seguidores, entre ellos a el célebre Toussaint Louverture, para que combatieran a sus antiguos opresores, es decir, los franceses, a cambio de jugosas recompensas. Derrotada España en esa guerra, García Moreno recordó a Gaulle en carta del 17 de diciembre de 1794, pese a ser un declarado racista, la constancia y fidelidad que esos negros habían demostrado a la causa española y los envió a Cuba. Pero el gobernador de esa isla se opuso resueltamente a permitirles residir en ella y tuvieron que regresar a Santo Domingo. En su citada comunicación al príncipe de la paz, o sea, Godoy, gobernante español, le expresó, el gobernador García le expresó que Jean-François y Piassou le habían dicho que su, entre comillas y cito, su decisión la han querido expresar con los términos de escoger mejor ser esclavos de los españoles que libres con los franceses. De modo que no fueron los esclavos españoles los que dijeron eso, fueron estos dos líderes de los esclavos de los franceses. Esas palabras revelan el temor que tenían a las posibles represalias de Toussaint Louverture, quien se había pasado al lado de los republicanos. Jean-François fue llevado a Cádiz y Piassou a la Florida. Por cierto que en un pueblo de Cádiz, que yo conocí, que yo visité, hay mucha gente nativa de ese pueblo de color mulato. Se ve que son descendientes de los esclavos que pasaron con Jean-François a la ciudad andaluza de Cádiz, porque no solamente fue Jean-François a la ciudad,
actual, y él se llevó consigo a sus oficiales subalternos, con sus familiares, etc. Probada la falsedad de este segundo mito, resta por averiguar si los negros de Santo Domingo también eran partidarios de proseguir como esclavos de los españoles en lugar de obtener su libertad. Según Peñavalle, esos esclavos nunca la reclamaron ni gestionaron porque no les hacía falta, ni eran víctimas de tratos inhumanos. Al parecer, el distinguido ensayista se le han olvidado las rebeliones de esclavos ocurridas en los tiempos de la gobernación de Nicolás de Oscarando, o sea, a principios del siglo XVI, y vuelvo ahora y retomo lo que había dicho, diciendo la ingenio de Diego Colón, los cimarrones de Diego de Guzmán, Diego Docampo, Lemma, Juan Vallejo, Perico, y el ingenio de Bocanigua en octubre de 1796. Bien. Más aún, el párroco de Santiago, Juan Caballero Terreros, expuso al gobierno español el 18 de noviembre de 1795 a referirse a la visita de 3 republicanos enviados por el general Lavaux, gobernador de la colonia francesa, para tomar posesión de la ex colonia española, le hicieron saber a todos los negros de ella que eran libres. Es decir, esa delegación hizo saber a los negros españoles, que eran libres, por cuyo motivo arraigó el sacerdote los hallamos con bastante cuidado, pues ya comienzan a disputar su libertad. Además de disputarla, la ganaban, como reconoció un grupo de vecinos de Montecristi al gobernador García Moreno. Son varios los esclavos, dice, que profugan a la parte francesa. Y hacía notar que los negros de ella estaban influyendo en la gente de color de la ex colonia española. De modo que no es verdad lo que dicen Peñavalle y otros historiadores de derecha, de que los esclavos de los españoles eran felices. Los esclavos españoles también anhelaban la libertad, como demuestran estas palabras. Los ensayistas de tendencia conservadora han querido colar por el trasero de la historia un tercer mito. Intentan hacer creer que la esclavitud habida en la colonia española fue sumamente suave por razones de idiosincrasia, religión y leyes, ajenas por tanto a formas inicuas de explotación si se las compara con las crueles y despiadadas de las francesas y anglosajonas. Esta tesis ignora que el comportamiento de los esclavistas es en última instancia una resultante económica que varía según la clase de relaciones sociales del producción. En los ingenios azucareros, sus propietarios solo se preocupaban por conseguir la mayor plusvalía posible, y de ahí que el trato con los esclavos fuese muy tenso. En cambio, en las economías de media subsistencia o entre los esclavos domésticos de las ciudades, esas relaciones eran flexibles y paternalistas. El último mito asevera que los esclavos de Santo Domingo jamás fueron objeto de discriminaciones ni de prejuicios raciales, porque la secular pobreza de la colonia igualó a blancos y negros, lo que originó la desaparición de las barreras sociales y de clase. Por eso se comprende que desde mediados del siglo XVII, como la población era mulata, la corona española ha tenido que acercar a personas de esa tonalidad para desempeñar cargos públicos u ordenarse de sacerdotes en franca violación a los estatutos de limpieza de sangre, nada más lejos de la verdad. Vamos a ver. La derecha dominicana se empeña en repetir que en la República Dominicana no existe el prejuicio racial. La realidad, no obstante, es otra muy distinta. Basta observarlo en el folclore y en el habla popular. El negro leemos y oímos que es maleducado, bruto, indecente, inculto, mentiroso, huele a berrenchín de chivato. Frases prejuiciadas son negro en mi casa el caldero, eso es cosa de negros.
negro tenías que ser, soñar con negro es la mala suerte, el negro que no va a hacer la salida, etcétera, etcétera. Todas estas son expresiones de la popular americana que demuestran el racismo y el prejuicio racial, no digo yo de todos los americanos, pero sí de una buena parte. Naturalmente, el hombre de color, el hombre negro, se defiende atacando también a su vez a blanco, con expresiones como estas. El blanco con su blancura cree que el negro no es gente, cuando el negro está presente hasta en la misma Sagrada Escritura. Si vieras comiendo a un blanco con un negro en compañía, el blanco le debe al negro o el negro la comida. Y por último, algún día llegará que la tortilla se vuelva, que los negros coman pan y los blancos, con perdón, coman mierda. Bien, yo pregunto ahora, ¿a qué se debe que la derecha dominicana se haya inventado por esto? Pues muy sencillamente se debe a que ha negado y sigue negando las influencias africanas en la cultura dominicana. Y esas influencias son muchas y muy importantes, sobre todo entre las clases populares. Por ejemplo, en el campo de la religión y la magia tenemos el vudú. El vudú, de origen haitiano, pero tiene en Santo Domingo particularidades, en la República Dominicana tiene particularidades que distinguen del haitiano, ¿verdad? Su mitología es mucho más sencilla, no tiene un cuerpo sacerdotal como tiene en Haití, etcétera, etcétera. También en la magia, tanto la magia blanca como la negra, tienen muchísimas influencias africanas, ¿verdad? En la música, recuerden que en el siglo XVII un fraile francés, el padre Labat, hablaba de la calenda, un baile de origen africano que se bailaba en las islas francesas del Caribe y también en la isla de Santo Domingo, e incluso la bailaban las monjas en los atrios de sus conventos durante ciertas fiestas religiosas. En la economía tenemos lo que se llama el SAM. Todos ustedes saben lo que es el SAM, un sistema de crédito rotativo, ¿verdad? Que generalmente es usado por gente de escasos recursos económicos para poder montar un pequeño negocio, salvar una deuda, etc. Recurren a un SAM. Pues bien, déjenme contarles esta anécdota. En un viaje que yo hice por varias universidades de los Estados Unidos, visité el Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de Columbia. El director de ese departamento era un señor, un doctor nigeriano, nativo de Níger, del país africano. Entonces él empezó a preguntar y él creía que la República Dominicana era un país en que solo vivían blancos. Y yo dije, no, que estoy muy equivocado. La República Dominicana, la mayoría de los habitantes son o negros o blancos. Y es más, nosotros tenemos muchas costumbres africanas. ¿Cómo? Digo, sí señor, mire, por ejemplo, el esusu. Dije, ¿cómo el esusu? El esusu es la palabra nigeriana que significa en Santo Domingo el SAM. El SAM. De modo que el SAM es un tipo de economía que proviene de Nigeria, proviene directamente de África, de los nigerianos. También tenemos otro sistema económico que es el llamado convite, que proviene de la Omei. En la Omei, en idioma daomeyano se llama el Bokure, que es un sistema de ayuda mutua. Un campesino que va a construir una casa, pues entonces pide la ayuda de sus vecinos, le ayudan, ¿verdad? Entonces al final este campesino pues les da una comida, les da un agasajo y tiene a su vez que reciprocar la ayuda que le ha prestado. Es decir, cuando otro vecino necesita también hacer alguna edificación, alguna obra, pues ese vecino entonces va y lo ayuda a él también. En la comida tenemos también muchos ingredientes de la cocina africana, por ejemplo el plátano, que vino de África,
plátano sancochado, el plátano frito, el tostón es una palabra africana. Tenemos también, por ejemplo, ciertos métodos de cocción como el sofrito. Recuerden que en la época de la colonia, las cocineras de los blancos eran todas esclavas negras y ellas cocinaban a su estilo, a su manera, de acuerdo con sus tradiciones culinarias, y muchas de esas tradiciones quedaron en la cocina bonita. Hay también influencias de otras culturas, por ejemplo, de los canarios. Por ejemplo, el sancocho es de origen canario, solo que en Canarias se hace con pescado y aquí se hace con carne. Nada más bueno que un sancocho de 7 carnes, ¿verdad? En la familia, lo que predomina junto con las uniones monogámicas, sobre todo entre blancos, predomina también lo que se llama la poliginia serial, que es la unión de una mujer con varios hombres, con objeto de que sus hijos puedan, entonces, cuando ella se muera o cuando ella no pueda trabajar, puedan ser protegidos por sus padres, la mayoría de ellos ilegítimos. Y esta poliginia serial se centra en la llamada matrifocalidad, es decir, la madre, los hijos viven con su madre, pero generalmente en la casa de la abuela, porque la madre deja a sus hijos con sus propias madres, ya con la abuela. Y por último, en el lenguaje. Aquí hay muchas palabras que usamos los dominicanos de origen africano, como por ejemplo, bemba, cogiota, féferis, ñango, quimbambas. Fulano están se fueron las quimbambas, titingo, etcétera, etcétera. Y eso es todo, señores. Muchísimas gracias. Interesantísima la ponencia del doctor Carlos Esteban Revy sobre los mitos de la derecha dominicana